Sean bienvenidos, jóvenes, a esta segunda sesión de la clase virtual de Administración 1 de la Universidad NUR, martes 26 de mayo del 2020. Vamos a comenzar esta segunda sesión con un complemento a lo que va a ser el cuestionario del segundo parcial, como estuvimos hablando en la primera sesión, ¿no? Es importante que ustedes tomen en cuenta las preguntas que se les va a realizar el día del examen. ¿Qué puede entrar en el tema de integración de personal? A ver, veamos acá. Nosotros estuvimos hablando que ustedes tenían que estudiar el proceso de integración. ¿Qué es integración? ¿Ustedes investigaron ese tema? ¿Qué preguntas les puede quedar claro del proceso de integración? ¿A qué nos referimos con integración? ¿Tienen conceptos ahí? A ver, buen día. Cuando hiciste tu tarea de investigación, a ver, pusiste el concepto de qué era integrar. Buen día, dicen. Creo que sí. No me acuerdo exactamente. Lo tienes a la mano por ahí para ver. Según el libro tenemos varios conceptos, ¿no? Hay varios autores que han definido el proceso de integrar. Y nosotros cuando hablamos en la anterior clase estuvimos hablando, ¿no? De los conceptos a nivel general, ¿no? Porque se acuerdan de que integrar habíamos dicho que era el proceso, ¿no? De relacionar los recursos, ¿no? Que tiene la empresa, ¿no? Habíamos hablado de que hay varios recursos importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles son esos recursos? Recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, recursos tecnológicos. Correcto. Esos son los recursos que la empresa debe tomar en cuenta a la hora de integrar, ¿no? Todos los materiales, lo que haya dentro de estos recursos, ¿no? Pero no habíamos dicho qué es integrar realmente, ¿no? Entonces aquí hay dos conceptos de dos autores que dice el proceso de diseñar y mantener un ambiente en que las personas trabajando en grupos alcanzarán la eficiencia metas seleccionadas. Y el otro dice de Joaquín Rodríguez, proceso integral para planificar, organizar e integrar una actividad, relación y trabajo, la que fundamenta la utilización de recursos para alcanzar un fin determinado, ¿sí? O sea, en realidad, el proceso de integración debemos enfocarlo en la utilización de los recursos. Según el texto que tenemos en la materia, voy a ir directamente a un concepto que está por acá. Esto, ¿no? El concepto de la integración se refiere a la acción de integrar, es decir, unir partes que constituyen un todo. Múnich Galindo dice, entendemos por integración el seleccionar al personal competente para los puestos de organización, reunir todos los elementos materiales, económicos, técnicos, humanos. Con este concepto no vamos a quedar, ¿ya? Lo vamos a copiar acá en nuestro cuestionario, nuestro banco de preguntas. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, entonces ustedes acá colocarán ese concepto. Entonces, con este
concepto nos quedamos, si bien tenemos otro tipo de recursos, ¿no? Que habla ahí, pero eso ya va a ser otra pregunta. Yo quiero que memoricen este concepto. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son? Recursos humanos, Financiero, material y tecnológico. financieros, materiales, Recursos tecnológicos. ¿no? Entonces, ahí tenemos ese concepto de esa pregunta de los recursos internos. Ahora, si les pregunto, por ejemplo, según nuestro texto que tenemos acá en el tema de integración, si les pregunto, por ejemplo, ¿en qué consisten los recursos humanos? Si hubiera una pregunta abierta, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes tienen que colocar aquí concepto recurso, concepto de recurso humano. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá, como es una pregunta abierta, yo me tengo que referir a lo que dice acá. ¿Y qué habíamos dicho que es un recurso humano? Remberto, ¿qué sería buen día el recurso humano? Buen día, Inge. Recursos humanos básicamente son las personas, somos todas las personas que trabajamos. El concepto podríamos decir que es allegarse a las personas que se requieren para ocupar puestos de la organización o de la empresa. Correcto. Exacto, ¿no? Entonces, ¿será que mi empresa cuenta con un buen recurso humano? Es decir, contamos con el personal adecuado para poder realizar las tareas que se han planificado. Tengo un buen proceso de reclutamiento. Tengo un buen... ¿Sí, Roberto? Todo esto va a depender del gerente de recursos humanos, que muchas veces no hay, no existe, entonces va a depender básicamente de él. Así es. Entonces, imagínense de que, por ejemplo, en el recurso humano yo les pido que expliquen esto, entonces hacen una explicación global, ¿no? De en qué consiste. Pero lo importante es tomar en cuenta de que el recurso humano lo que busca es identificar si la empresa tiene un buen proceso de reclutamiento. ¿Quién me escribiría? Tiene un proceso de reclutamiento, ¿qué más? Selección e inducción, habíamos dicho, ¿no? Sí. Y contratación también. Contratación. Reclutamiento. Selección. Contratación. Personal. Entonces ahí ya si quieren ustedes podrían explicar un poco más referente a lo que es el proceso de reclutamiento, el proceso de selección y el proceso de contratación, ¿no? Entonces, básicamente eso puede ser, digamos, ¿no? En eso. Y cada recurso podría ser la misma pregunta, ¿no? Entonces,
aquí yo la voy a dejar la pregunta abierta, entonces voy a poner acá, explique en qué consiste el concepto de este caso. Aquí sería ya no recurso humano, ¿no? Sería, por ejemplo, recurso materiales, ¿no? Materiales de integración. ¿En qué consiste? ¿Qué podríamos decir de los recursos materiales? A ver, ¿quién me explica algo? ¿En qué consiste? Consiste en la suministración de materiales que se utilizará ya sea en la producción de bienes y servicios. En la administración de materiales, ¿no? En la administración de materiales que se utilizarán directamente en la producción de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, básicamente acá nosotros tomaríamos en cuenta que además de esto, lo que estamos diciendo, podríamos decir que es verificarnos si tenemos procesos de compra, ¿no? Fíjense que aquí hablamos de compra de materia prima, ¿no? Vamos a ponerle acá también. ¿Qué más podríamos decir aquí? ¿Qué más podríamos decir? De compra de materia prima, producción también, ¿no? Equipos, ¿no? Fíjense que también acá hablamos de transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, determinar el número de trabajo, dice aquí. Entonces, aquí podríamos decir, ¿no? Es la forma de verificar los procesos de compra de materia prima, producción y fabricación, y transporte, ¿no? ¿Cierto? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, ya el concepto está bastante resumido, sintetizado, pero ya por lo menos sabemos a qué nos referimos, ¿no? La siguiente pregunta sería relacionada con el concepto de recurso financiero, ¿no? ¿A qué nos referimos con el concepto de recurso financiero? A ver, aquí dice, recursos financieros es un subsistema del proceso administrativo de vital importancia, ya que son requeridos para el buen funcionamiento de toda organización. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir que es el proceso de verificar si la empresa garantiza los recursos propios, ¿no? O recursos externos, ¿no? Cuenta la empresa con recursos internos y recursos externos, es decir, tenemos acceso a crédito, tenemos una previsión en nuestros ahorros de la empresa, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que deberían tomar en cuenta sería
esta parte de acá y sería, donde dice esto de aquí, los recursos propios internos y externos. Lo voy a dejar ahí con el concepto completo para que ustedes lo estudien. Y aquí habla de las formas del dinero, ¿no? Por ejemplo, digamos, nuevamente el texto acá, ¿cómo podemos recolectar dinero en este caso? ¿O a qué toma en cuenta la parte financiera? Aquí dice activos fijos, materias primas, ¿no? Pagar alquileres. En el tema de créditos tenemos el patrimonio, tenemos la emisión de actos públicos, hay un montón de cosas acá, pero básicamente no nos vamos a complicar con eso. Eso lo van a ver yo creo más adelante con otros temas de recursos financieros. Y nos faltarían los recursos tecnológicos, ¿no? Los recursos tecnológicos aquí entonces recursos tecnológicos. ¿Qué se refiere con los recursos tecnológicos? Dice, hay que dejar claro que el recurso tecnológico permite satisfacer una necesidad, conseguir aquello que se pretende, y la tecnología por su parte hace referencia a la teoría y técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Un recurso tecnológico es un medio que se vale de la tecnología para cumplir un propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles o intangibles. Esto de aquí. Este es el concepto que van a estudiar, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a un recurso tecnológico, refirámonos que no siempre es tangible e intangible. O sea, en realidad puede ser tangible o intangible y ustedes tienen que verificar de que si es tangible, estamos hablando de equipos como computadoras, ¿no? Cámaras, todo lo que sea físico, ¿no? Y lo intangible, pues a los software, a las plataformas virtuales, como hoy en día se está trabajando mucho en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, básicamente eso es este tema. No hay que profundizarlo mucho porque, como verán, básicamente es identificar, ¿no?, todos estos conceptos, y si queremos profundizarlo, pues ya tenemos una línea específica de qué hacer, ¿no? Ya cada recurso es bastante amplio, ¿no? Cada recurso es importante a la hora de hacer un plan. Podríamos hacer planes en función a todo esto, lo que hablamos, ¿no? Tanto reclutamiento, podríamos hacer un plan para recursos tecnológicos, podríamos hacer un plan para el recurso financiero, ¿no? De todos estos recursos que acabamos de ver ahorita, podríamos hacer mucho más plan. No se olviden de que la administración no es solamente hacer un solo plan, ¿no? Habíamos hablado el otro día de que los tipos de planes son estratégicos, tácticos y operacionales. Y mientras nosotros sepamos identificar un plan estratégico, que normalmente es uno a nivel general, los planes tácticos que son a mediano plazo pueden haber ya ahí 2 o 3 planes, y los planes operativos pues pueden haber miles, ¿no? Cada área de cada empresa, ya sea financiero, tecnológico, comercial, ¿no? Cada uno va a lanzar su plan, entonces, y esos planes ellos lo van a definir por lo general a corto plazo. Entonces van a ser ellos
un tipo de plan específico para el usuario, ¿no? Entonces ya serían planes operativos y ellos se basarán mucho en el proceso de integración. Y obviamente todo el proceso de integración buscará pues unir, ¿no?, todos esos planes para armar un solo plan en común. Y de ahí es como sale pues la matriz FODA, ¿no? Se dan cuenta que si todos lo sabemos identificar de la manera más adecuada, podemos hacer muy buenos planes y estrategias que van a permitir establecer un lineamiento para la empresa, ¿no? Y hacerla más organizada posible. ¿Qué aprendimos hoy día, Camila Ferreira? Buen día. Bueno, Alicen. ¿Qué Buen fue? día. A lo que pude estar atenta fue a cuando habló sobre la integración. ¿Ya? ¿Qué entendió el curso de integración? Que se trata de integrar tanto los recursos financieros como materiales, etcétera, en la empresa. Ya, perfecto. Muy bien. Lady Laura, buen día. ¿Qué más pudiste tomar atención a lo que explicamos hoy día? Buen día. Más que todo ahora he visto el tema de una organización y los procesos, digamos, ¿no? Algo mucho más completo Ya, del comienzo del tema, o sea, del comienzo de la unidad, digamos. perfecto, muy bien. Noelia, buen día. ¿Qué otra cosa aparte te interesó de la explicación de hoy día? Buen día, Licen. Creo que ya le entendí un poco mejor a lo de los recursos porque estaba un poco chipada con eso, pero gracias a su explicación le pude entender más y me quedó claro. Ok. Bueno. Eso nomás. Ah. Humberto, un breve resumen de la clase de hoy, por favor. A ver. Claro, ya básicamente se ha tomado los lineamientos y parámetros que van a ingresar para la toma del examen de la siguiente clase, que son la FODA cruzado, que va a entrar al examen, que van a entrar también los organigramas, van a entrar lo que es lo que hicimos ahorita, lo que es integración de personal. En este último, la integración de personal básicamente son la integración de los recursos, o de los 4 recursos, que son recursos humanos, recursos financieros, tecnológicos y materiales. En cuestión de la FODA cruzada es cuando identificamos la situación que hay en la empresa, ya sea interna o externa, para así poder tomar una estrategia definida, ya sea de estrategia, puede ser de ofensiva, defensiva o reestructuración. En cuestión de los organigramas, ahí en esa parte básicamente no la entendí bien, qué iba a entrar, si es todo el concepto, si son ejercicios o ejemplos ahí en la parte de organigrama, que son tipos de organigrama vertical y horizontal. De armado sí, pero no sé si va a entrar conceptos, esa parte no la entendí. Lo que es juego cruzado y integración personal, todo claro. Ya, muy
bien, Ramberto, muchas gracias. Bueno, en el organigrama, para los que no les quedó claro también, bueno, básicamente hemos dicho de que voy a poner un listado de cargos jerárquicos, ¿no? Desordenados, y ustedes los van a armar en un organigrama dependiendo primero de su estructura, es decir, si fuera un organigrama lineal, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que el lineal va del cargo más alto al más bajo, y si fuera, por ejemplo, que les digo que dentro de ese organigrama coloquen, por ejemplo, ¿no? el tema de un organigrama que diga su zona geográfica, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer ahí dentro de ese organigrama es que debajo del gerente coloquen, por ejemplo, sucursal La Paz, y hablamos a nivel nacional, ¿no? Cochabamba, Santa Cruz, y, o por último podrían poner sucursal Montero, y debajo de ese cargo, recién ahí colocarían los otros cargos que vendrían estar dentro de la organización. ¿Ya? Simplemente eso, básicamente. Ahora, si yo, digamos, veo que mi estructura es bastante grande, quiero, digamos, tener 2 sucursales, 2 áreas, ya va a ser de los criterios de cada uno de ustedes. Por ejemplo, puedo poner sucursal La Paz, sucursal Cochabamba, y en ese organigrama pongo los mismos cargos en ambos lados, por ejemplo. Esa es otra idea, digamos, ¿no? Que les puedo dar para que ustedes puedan hacer su organigrama, ¿no es cierto? Entonces, si les hablo de por zonas geográficas, sería eso. Si les hablo por tipo de clientes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer ahí? Tendrían que elaborar toda la estructura y verificar, digamos, ¿no? Que en una parte del organigrama aparezca una parte que diga clientes encargado o vendedor cliente A. Digo A porque no se me viene a la mente qué tipo de negocio sería, digamos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, si hablamos de un supermercado, clientes de sector niños, cliente de sector limpieza, cliente de sector carne, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero como les digo, se traten de estudiar, o sea, lo que se quería con ese ejemplo era que ustedes tomen en cuenta los tipos de organigrama y además tomen en cuenta los tipos de estructura, ¿no? Que son básicamente eso. ¿Qué, Roberto? ¿Está bien, Inge? ¿Entendido? Ya. Bueno, jóvenes, Dice, sí, a ver. o sea, con respecto al organigrama o al FODA, o sea, el gráfico, digo, eso lo tenemos que hacerlo igual en plataforma como No, lo hace a mano. Lo hace ahí en su cuaderno y le saca una foto y lo sube ahí a la plataforma. Ahora, ya dice. algunos lo van a querer hacer en computadora, digamos, en Word, en Excel, no sé, digamos. Podría ser también, ¿no? Si maneja las herramientas del Excel, del Word, lo puede hacer también. No le digo que no lo haga, pero no es un requisito, digamos, ¿no? Que lo haga en computadora. Aquí hay que tener en cuenta el tamaño de cada cargo jerárquico, ¿no? Porque yo creo que es más ideal hacerlo en cuaderno, porque en la compu creo que es más complicado. Así es. Yo les Sí, aconsejo se tardaría más. Yo les aconsejo que lo hagan en su cuaderno y que eso, ¿no? Como dijo Remberto, no olvidarse de que los tamaños de los cuadraditos de los cargos tienen que estar respetando la línea, ¿no? Que habíamos dicho, en altura, en anchura, ¿no? Conforme va bajando el cargo, va cortándose en anchura, pero en altura se mantiene, ¿no? Y que tienen que tener los mismos niveles. Cuidado que un cajero esté en el mismo nivel que un supervisor, ¿no? Tiene que bajar un poco más el cajero para que nosotros tomemos en cuenta esos que estén separados principalmente, ¿no? Cada uno en su nivel que corresponde. Y ahora la cuestión del tiempo, ¿cuánto va a ser? El examen dura toda la clase, ¿ya? De todas maneras, yo tengo que obligatoriamente grabar 2 sesiones como mínimo. Así que si es que, digamos,
ya hasta la segunda sesión ustedes no terminaran el examen, yo los voy a dejar a ustedes que cada uno termine ya su examen y puedan terminarlo hasta las más o menos 8:50.